Mi marido se burló de mí, familia pobre, mientras planeaba dejarme en la calle para quedarse con todo. Él y su amante ya celebraban su victoria, pensando que me habían quitado hasta el último céntimo. Lo que ignoraban es que yo soy la única heredera de una fortuna familiar incalculable. No se imaginan lo que hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Sofía. Tengo 32 años, y hasta hace no mucho, pensaba que el amor era una elección sencilla. Una que yo había tomado, conscientemente, hacía 3 años. Pero esta historia no empieza con el amor. Empieza con su final. Estábamos en el Hotel Palace, en Madrid. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de las copas de cristal. Las luces de los candelabros se reflejaban en los espejos dorados, creando una atmósfera de lujo irreal. Celebrábamos el 70 cumpleaños de mi suegra, Carmen. Yo llevaba un vestido sencillo, de color crudo, el que Javier, mi marido, había dicho que le gustaba. Me sentía pequeña en aquel salón, un satélite girando alrededor de un sol que no era el mío. Y entonces, Valeria se acercó. Valeria, la mejor amiga de mi marido. Con su vestido rojo carmesí, su melena rubia perfecta y esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Pasó a mi lado y, con un movimiento que pareció torpe pero que yo supe deliberado, su copa de vino tinto se volcó sobre mí. El líquido frío empapó la tela. Una mancha roja y pegajosa se extendió por mi falda, como una herida abierta. «Ay, lo siento, querida», dijo, llevándose una mano a la boca para fingir sorpresa. «Qué torpe soy». Algunas miradas se giraron hacia nosotras. Sentí el calor subir a mis mejillas. «No pasa nada», murmuré, intentando limpiar el desastre con una servilleta. «Pobrecita», continuó ella, con la voz lo suficientemente alta para que la mesa principal la oyera. «Pero no te preocupes, un trapo así se tira y ya está, ¿verdad, Javier?» Levanté la vista. Javier estaba allí, a pocos metros. No dijo nada. Su rostro era una máscara de indiferencia. Sentí un nudo en la garganta. Esa palabra. Un trapo. Así me veía ella. Así me veían todos ellos. Y entonces, ocurrió. No sé qué vio en mis ojos. Quizás un destello de la mujer que fui, de la mujer que había enterrado bajo capas de paciencia y sonrisas forzadas. Se acercó un paso más. «¿Qué pasa? ¿Te ha molestado?» Su voz era un silbido venenoso. «No tienes derecho a molestarte. No aquí». Su mano, cargada de anillos, se estrelló contra mi mejilla. El sonido fue seco. Un chasquido. El mundo se detuvo. Por un instante, solo existió el eco de ese golpe. Un silencio denso, pesado, cayó sobre el salón del palacio. Las conversaciones cesaron. Las copas se quedaron a medio camino de los labios. 100 pares de ojos se clavaron en mí. En mi mejilla ardiendo. En la mancha de mi vestido. Busqué a mi marido. Lo encontré con la mirada. Esperé una palabra, un gesto, una defensa. Cualquier cosa. Él se acercó. Lentamente. Se detuvo a mi lado. Su voz fue un susurro helado, solo para mí, pero que resonó en mi alma como un trueno. O lo soportas en silencio, o nos divorciamos. Tú eliges. Divorcio. La palabra flotó entre nosotros. Fría. Definitiva. No lloré. No grité. Algo dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo agrietado, terminó de romperse. Y en esa fractura, encontré una calma extraña. Una claridad aterradora. Asentí. Muy despacio. Di media vuelta. Mis pasos eran lentos, firmes.
Caminé a través del salón silencioso, sintiendo las miradas como agujas en mi espalda. Crucé el vestíbulo de mármol, pasé junto al conserje que desviaba la vista, y salí a un pequeño balcón de hierro forjado que daba a la noche de Madrid. El aire frío me golpeó la cara. El ardor de la mejilla se sentía real. Todo lo demás parecía una pesadilla. Saqué mi teléfono del bolso. Mis dedos no temblaban. Busqué en mi agenda un contacto que no había marcado en 3 años. Un número que me había prometido a mí misma no volver a usar. El teléfono sonó una vez. 2 veces. Sí. La voz al otro lado era grave, profunda. La voz de mi padre. La voz que sonaba a tierra húmeda y a barricas de roble. La voz de mi hogar. Tomé una bocanada de aire. El olor a ciudad no podía ocultar el recuerdo del campo, de las viñas de La Rioja. Papá, dije, y mi propia voz me sonó extraña, lejana. Soy yo. Es hora de volver a casa. Pero para que entiendan cómo llegué a ese balcón, a esa llamada, para que comprendan cómo una de la Vega terminó recibiendo una bofetada en el Hotel Palace mientras su marido le ofrecía el divorcio como única salida, tengo que volver atrás. 3 años atrás. Al día en que decidí que el amor de Javier Serrano valía más que mi propio apellido. Todo había empezado, como suelen empezar las grandes decisiones que nos cambian la vida, con una rebelión silenciosa. A los 29 años, me sentía atrapada en una jaula de oro. Mi apellido, de la Vega, abría todas las puertas en Logroño, pero cerraba la única que a mí me importaba, la de ser simplemente Sofía. Estaba cansada de los herederos de otras bodegas, de los jóvenes banqueros que, al mirarme, no veían mis ojos, sino el número de hectáreas de viñedo que un día serían mías. Así que hice las maletas. Le dije a mi padre que necesitaba aire, que quería probarme a mí misma en Madrid, lejos de la sombra protectora de nuestro nombre. Quería un trabajo anónimo en una pequeña editorial, un apartamento alquilado en el barrio de Malasaña y el lujo de tomar un café sin que nadie supiera quién era mi padre. Y en ese Madrid anónimo, lo encontré a él. Javier Serrano era arquitecto. No tenía un apellido ilustre ni viñedos en La Rioja. Tenía talento, una ambición que le brillaba en los ojos y una sonrisa que parecía capaz de construir catedrales. Lo conocí en una librería, buscando un libro de poesía. Chocamos por accidente. Mis libros cayeron al suelo. Él se agachó a recogerlos y, cuando me los devolvió, me miró de una forma en que nadie me había mirado antes. Me vio a mí. A Sofía. No, a la heredera. Nuestras primeras citas fueron sencillas. Mágicas. Paseos por el Parque del Retiro en otoño, con el suelo cubierto de hojas secas que crujían bajo nuestros pies. Un chocolate con churros en San Ginés a medianoche, riéndonos como niños. Me hablaba de sus sueños, de los edificios que quería diseñar, de cómo quería dejar su huella en la ciudad. Yo le hablaba de los libros que amaba, de mi deseo de vivir una vida normal, una vida real. Él no sabía nada de mi familia. Yo le había dicho que venía de una familia modesta de Logroño, que teníamos un pequeño negocio familiar. No era una mentira, exactamente. Solo era una verdad muy, muy pequeña. Javier parecía amar esa versión de mí. Amaba a la Sofía que miraba los precios en los menús, a la que se emocionaba con un ramo de flores comprado en un puesto callejero. Me hacía sentir que mi valor no estaba en mi cuenta bancaria, sino en mi forma de ver el mundo. Por eso, cuando 6 meses después me pidió que me casara con él, junto al estanque del Palacio de Cristal, con un anillo sencillo que él mismo había diseñado, no lo dudé. Dije que sí. El problema fue contárselo a mi padre. Volví a Logroño un fin de semana. La casa familiar olía a cera de abejas y a madera vieja. Mi padre, don Alejandro, estaba en su despacho, rodeado de libros de contabilidad y mapas de nuestras fincas. Era un hombre de pocas palabras, pero con una mirada que podía leer el alma.
Le hablé de Javier. De su talento, de su pasión. De lo feliz que me hacía. Él escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa de caoba maciza. Cuando terminé, se quedó mirándome un largo rato. ¿Sabe quién eres? Fue lo primero que preguntó. Sabe que soy Sofía, respondí, con más convicción de la que sentía. Mi padre se levantó y se acercó a la gran ventana que daba a los viñedos. El sol del atardecer teñía las cepas de un color dorado. Sofía, dijo, sin volverse. He visto a muchos hombres como él en mi vida. Hombres con hambre. No hay nada malo en ello. Pero hay que saber qué es lo que alimenta esa hambre. Él me quiere a mí, papá. Entonces se giró. Sus ojos, del mismo color que la tierra de nuestras fincas, se clavaron en los míos. Y pronunció las palabras que yo intentaría olvidar durante los siguientes 3 años. Ese hombre no mira tus ojos, hija. Mira el reflejo de nuestras viñas en ellos. Discutimos. Por primera vez en mi vida, le alcé la voz a mi padre. Le acusé de ser un cínico, de no creer en el amor verdadero, de pensar que todo en el mundo se compraba y se vendía. Le dije que me casaría con Javier, con o sin su bendición. Él suspiró. Un suspiro cansado, lleno de una tristeza que en aquel momento no supe comprender. Es tu vida, Sofía. Pero el apellido de la Vega no te lo puedes quitar como si fuera un abrigo. Pesa. Y a veces, protege. Espero, por tu bien, que no necesites recordar nunca lo mucho que protege. Me fui de allí con el corazón roto, pero con la determinación intacta. Iba a demostrarle que estaba equivocado. Iba a construir una vida feliz, una vida normal, con el hombre que me amaba por ser yo misma. Nos casamos en una ceremonia civil, pequeña y discreta, en Madrid. Solo con su familia y un par de amigos. Su madre, Carmen, me sonrió, pero su sonrisa no me calentó el alma. Sentí el frío de un invierno que se acercaba. Pero yo estaba enamorada. Y el amor, o lo que yo creía que era el amor, es ciego. Te envuelve en una niebla cálida y te susurra al oído que todo irá bien. Y durante un tiempo, lo creí. Realmente lo creí. Creí en los desayunos de los domingos, en sus brazos rodeándome por la noche, en los planos de la casa que construiríamos algún día. Creí en todo. Hasta que la niebla empezó a disiparse, lentamente, y comencé a ver, con una claridad dolorosa, el paisaje real que se escondía detrás. Un paisaje mucho más frío y desolado de lo que jamás hubiera podido imaginar. Los primeros meses de nuestro matrimonio tuvieron el sabor dulce de una promesa cumplida. Vivíamos en un apartamento luminoso en Chamberí, y Javier estaba lleno de energía, lanzando su propia empresa, Construcciones Serrano. Yo dejé mi trabajo en la editorial para ayudarle. No de forma oficial, claro. Lo hacía desde casa, por las noches. Revisaba sus contratos, organizaba sus facturas y ponía en orden los números que al tanto le costaba entender. Me sentía útil. Sentía que estábamos construyendo algo juntos, ladrillo a ladrillo. Pero pronto, empecé a notar las primeras grietas. No en las paredes de nuestro apartamento, sino en los cimientos de nuestra vida en común. Las grietas tenían nombre y apellido. Se llamaban Carmen, la madre de Javier. Ocupaban un lugar en las comidas familiares de los domingos, donde yo me sentía cada vez más como una pieza de mobiliario que no encajaba. Carmen tenía una forma especial de hacerme sentir pequeña con comentarios que parecían inofensivos. Sofía, hija, ese jersey es muy práctico, decía, mientras su mirada recorría mi ropa de arriba abajo. Deberías dejar que Javier te compre algo más elegante. Ahora que es un empresario, la imagen es muy importante. Yo sonreía y asentía, mientras sentía como mis mejillas ardían. A Javier no parecía importarle.
Estaba demasiado ocupado hablando de sus proyectos, de los contactos que estaba haciendo. Y uno de esos contactos era Valeria. La conocí en una de esas comidas de domingo. Javier la presentó como una amiga de toda la vida y, lo más importante, la hija de uno de sus principales proveedores de materiales de construcción. Valeria era todo lo que yo no era. Extrovertida, ruidosa, vestida de pies a cabeza con marcas que yo solo conocía por las revistas. Se sentó a la mesa como si fuera su casa, llamando a Carmen mamá y tratando a Javier con una familiaridad que me incomodaba. Javi, cariño, tienes que probar esto, decía, acercándole un trozo de tarta a la boca con su propio tenedor. Javier se reía. Carmen la miraba con una adoración que nunca me había dedicado a mí. Yo me quedé allí, en silencio, removiendo el café en mi taza. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia vida. La grieta más profunda apareció el día del cumpleaños de Carmen. Yo había pasado semanas buscando el regalo perfecto. Encontré en una pequeña tienda del barrio de las Letras un pañuelo de seda natural, pintado a mano por una artesana. Era una pieza única, delicada y elegante. Pensé que le gustaría. Ese domingo, le entregué mi regalo. Lo abrió con cuidado. Sacó el pañuelo, lo miró por un segundo y lo dejó a un lado de la mesa con una sonrisa forzada. Gracias, Sofía. ¡Qué detalle! Justo en ese momento, Valeria hizo su entrada triunfal. Felicidades, mamá Carmen, exclamó, entregándole una gran caja envuelta en papel brillante. Dentro había un bolso de una marca italiana carísima. Un bolso de piel, rígido y ostentoso. Carmen lo cogió, lo abrazó contra su pecho como si fuera un tesoro y le dio 2 besos sonoros a Valeria. «Ay, hija, tú sí que sabes lo que me gusta», dijo, mirando el bolso con devoción. «Esto sí es un regalo de categoría. No como otras cositas, sin importancia». Su mirada se desvió un instante hacia mi pañuelo de seda, que yacía olvidado sobre el mantel. Nadie dijo nada. El silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Miré a Javier, buscando su apoyo, pero él estaba ocupado admirando el bolso, sonriéndole a Valeria. En ese momento, sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el frío de la soledad más absoluta. Empecé a darme cuenta de que mi ayuda con la empresa no era valorada. Era, simplemente, esperada. Mi conocimiento no era una contribución, era una obligación. Mi amor no era un regalo, era una herramienta que Javier usaba para su propia comodidad. Yo era la esposa callada, la que se quedaba en casa, la que mantenía el orden para que él pudiera brillar fuera. Y yo, por miedo a perderle, por miedo a que mi padre tuviera razón, seguí sonriendo. Seguí asintiendo. Seguí doblando mi orgullo y guardándolo en un cajón, con la esperanza de que algún día pudiera volver a sacarlo. Pero el orgullo, cuando se dobla demasiadas veces, se arruga. Se debilita. Y las grietas, si no se reparan, se hacen cada vez más grandes. Hasta que un día, la estructura entera amenaza con venirse abajo. Y ese fue solo el principio de la humillación. A veces me pregunto, ¿qué creen ustedes que motiva a una persona a tratar a otra de esa manera? ¿Es maldad pura o inseguridad? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Y si esta historia les está llegando al corazón, no olviden suscribirse para no perderse cómo se desvela toda la verdad. La sombra de Valeria comenzó a alargarse, cubriendo cada rincón de mi matrimonio. Ya no era solo una invitada incómoda los domingos. Su nombre aparecía constantemente en las conversaciones de Javier. Valeria me ha conseguido una reunión importante. He comido con Valeria y su padre para cerrar un trato. Valeria dice que deberíamos redecorar el salón. Su presencia se hizo tan constante que empecé a sentirla incluso cuando no estaba.
La sentía en el silencio de Javier cuando yo intentaba hablar de nosotros. La sentía en la forma en que apartaba el móvil cuando yo me acercaba. Y luego, empecé a encontrar pruebas. No eran pruebas grandes. Eran pequeños fragmentos de una verdad que yo no quería ver. Un ticket de un restaurante de lujo en el bolsillo de su chaqueta, con fecha de un martes por la noche, cuando se suponía que estaba trabajando hasta tarde en la oficina. La cuenta era para 2 personas. 2 menús degustación. 2 copas de champán. Cuando se lo mostré, él ni siquiera parpadeó. Ah, sí. Fui con un cliente. Un inversor muy importante. Tenía que impresionarle, dijo, con una naturalidad que me heló la sangre. ¿Un cliente que pide el postre más caro del menú? Pregunté, con la voz temblorosa. Sofía, por favor. No empieces con tus celos. Estás paranoica. ¿No ves que todo lo que hago es por nosotros? ¿Por nuestro futuro? Me sentí estúpida. Culpable. Quizás tenía razón. Quizás yo era el problema. Quizás mi inseguridad estaba envenenando las cosas. Una noche, mientras recogía su ropa para llevarla a la tintorería, noté un olor en el cuello de su camisa. Un perfume dulce, intenso. No era el mío. El mío era un aroma cítrico, ligero. Este era invasivo. Era el perfume de Valeria. Lo reconocí de inmediato. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Se lo dije. Le pregunté por qué su camisa olía a ella. Su reacción fue una explosión de ira. Ya basta, Sofía. Estoy harto. Harto de tus interrogatorios. Harto de que desconfíes de mí. Valeria es mi amiga y mi socia. ¿No puedo ni estar cerca de ella sin que montes una escena? Empecé a dudar de mi propio olfato. De mi propia percepción. ¿Me lo estaba imaginando todo? ¿Me estaba volviendo loca? La confirmación llegó una tarde, mientras limpiaba el coche. Necesitaba buscar unos papeles que Javier había dejado en la guantera. Al mover el asiento del copiloto para aspirar, algo brilló en el suelo. Me agaché. Era un pendiente. Una pequeña perla con un borde de oro. Lo reconocí al instante. Valeria había llevado esos pendientes el domingo anterior. Lo sostuve en la palma de mi mano. Era un objeto pequeño, insignificante, pero pesaba como una piedra. Era la prueba. La prueba sólida, fría e irrefutable. Esa noche esperé a Javier. Coloqué el pendiente sobre la mesa del comedor. Cuando entró, lo vio. Su rostro, por un segundo, perdió la compostura. Vi un destello de pánico en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como había llegado. ¿Y esto? Le pregunté, con la voz quebrada. Se encogió de hombros. Se le habrá caído a Valeria el otro día, cuando la acerqué a casa. Ella no ha subido a nuestro coche en semanas, Javier. Fue entonces cuando la presa se rompió. No la mía. La suya. ¿Y qué si subió? ¿Qué pasa? Gritó, y su voz resonó en el apartamento. ¿No entiendes que me asfixias? Necesito espacio. Necesito aire. Tal vez si no fueras tan aburrida, tan predecible, no tendría que buscar conversaciones interesantes fuera de casa. Aburrida. Predecible. Cada palabra era un golpe. Un golpe más certero que el de una mano. Cogió un vaso de la mesa y lo estrelló contra la pared. El cristal se hizo añicos, esparciéndose por el suelo de madera. Como mi matrimonio. Como mi corazón. Todo esto es tu culpa. Rugió, señalándome con el dedo.
Tu negatividad. Tu desconfianza. Tú has provocado esto. Me quedé paralizada. No podía moverme. No podía respirar. Me había dado la vuelta a todo. La víctima era él. La culpable era yo. Y una parte de mí, la parte que la había debilitado durante meses, casi se lo creyó. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Apenas hablábamos. Dormíamos dándonos la espalda en la misma cama, separados por un abismo de rencor y mentiras. Y en medio de esa guerra fría, llegó la invitación para el cumpleaños de su madre. «Tenemos que ir, Sofía», me dijo una noche, sin mirarme. «Hay que mantener las apariencias. Por el bien de la familia. Mantener las apariencias». Eso era todo lo que quedaba. Una fachada. Una cáscara vacía. Acepté. ¿Qué otra cosa podía hacer? Estaba atrapada. Atrapada en una vida que ya no reconocía, con un hombre al que ya no conocía, y con una debilidad que me aterraba. Así que me preparé para esa fiesta. Elegí el vestido más discreto que tenía. Me peiné. Me maquillé para ocultar las ojeras. Me preparé para sonreír. Para fingir. No sabía que esa noche, la fachada, por fin, se vendría abajo. No sabía que esa sería la última noche que pasaría como la esposa débil y predecible de Javier Serrano. La llamada terminó. Me quedé en el balcón del palace, con el teléfono aún en la mano. El frío de la noche madrileña me calaba los huesos, pero por dentro, algo empezaba a calentarse. Una pequeña brasa que llevaba 3 años casi apagada. Media hora después, estaba en la suite de otro hotel. Uno discreto, elegante. Isabel, la asistente personal de mi padre desde que yo era una niña, lo había organizado todo con una eficacia silenciosa. Me trajo un té caliente y una toalla húmeda para mi mejilla, que seguía latiendo con un dolor sordo. No hizo preguntas. Isabel nunca las hacía. Simplemente, actuaba. Estaba sentada en un sofá de terciopelo, mirando sin ver las luces de la ciudad a través del ventanal, cuando la puerta de la suite se abrió. Era él. Mi padre. Don Alejandro de la Vega no entró en la habitación. Ocupó la habitación. Era un hombre alto, erguido, con el pelo completamente blanco peinado hacia atrás y un traje oscuro que parecía hecho a medida para un rey. No traía la furia en el rostro. Traía algo mucho peor. Traía una calma glacial. Sus ojos, esos ojos color tierra que lo veían todo, se posaron directamente en mi mejilla. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Un músculo diminuto palpitó bajo su piel. Fue el único signo de la tormenta que se agitaba en su interior. No dijo nada. Cruzó la distancia que nos separaba con 2 largas zancadas, se arrodilló frente a mí, con una delicadeza que contrastaba con sus manos grandes y curtidas por el trabajo, apartó un mechón de pelo de mi cara. Su pulgar rozó suavemente la marca roja que la mano de Valeria había dejado. Ese simple gesto lo rompió todo. El dique de contención que había construido durante 3 años se vino abajo. Las lágrimas que no había derramado en el salón del palace, las que había contenido durante meses de humillaciones silenciosas, brotaron sin control. Me abracé a él, escondiendo la cara en su chaqueta, que olía a tabaco de pipa y a hogar. Y lloré. Lloré por la Sofía ingenua que se había marchado de casa, por la esposa que había intentado ser y por la mujer rota en la que me había convertido. Él no me dijo, te lo advertí. No me sermoneó. Simplemente me sostuvo, con una fuerza tranquila y protectora, hasta que el sollozo se convirtió en un temblor silencioso. Ya está, hija, dijo al fin, con su voz grave. Ya ha pasado todo. Mañana volvemos a casa, a La Rioja. Olvidaremos a esta gente. Me aparté un poco, secándome las lágrimas con el dorso de la mano.
Lo miré a los ojos. Y la mujer que le devolvió la mirada ya no era la misma que había entrado en esa suite. No, papá. Su ceño se frunció ligeramente. ¿Cómo que no? No me voy a esconder. Has criado a una de la Vega, y una de la Vega nunca huye. Van a pagar por esto. Una chispa de algo parecido al orgullo brilló en sus ojos. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Sabía que dirías eso, dijo, poniéndose en pie. Se dirigió a su maletín, que Isabel había dejado sobre una mesa. Nunca me fié de él, Sofía. Nunca. Abrió el maletín y sacó una carpeta de color azul oscuro. La dejó sobre la mesita de café, frente a mí. ¿Qué es esto? Pregunté. Es un resumen. Un pequeño resumen de los últimos 3 años de Construcciones Serrano. Desde el día en que te casaste, he tenido a alguien vigilando cada uno de sus movimientos. Abrí la carpeta. Mis manos temblaban un poco. Dentro no había opiniones. Había hechos. Informes. Fotografías. Documentos. Pruebas de licitaciones amañadas con ayuntamientos pequeños. Análisis de materiales que demostraban el uso de hormigón de calidad inferior en un bloque de viviendas. Transacciones bancarias a paraísos fiscales. Mi respiración se cortó. Yo, que había revisado sus facturas, que había organizado su contabilidad, solo había visto la superficie. Él me había utilizado, sí, pero también me había ocultado la verdadera naturaleza de su negocio. La podredumbre. Pero, ¿cómo? Murmuré, atónita. El dinero deja rastro, Sofía. Y la ambición desmedida siempre comete errores. Yo solo me he limitado a recogerlos. He estado esperando. Esperando a que abrieras los ojos. Levanté la vista de los papeles. Mi mente, que había estado nublada por el dolor, ahora funcionaba con una precisión quirúrgica. Las piezas del puzzle encajaban. No quiero una venganza rápida, papá, dije, y mi voz era firme, fría. No quiero que lo destruyas con una llamada. Eso sería demasiado fácil. Quiero que se ahogue en su propia codicia. Quiero que sea la ley la que lo condene. Quiero que todo el mundo vea quién es en realidad. Mi padre asintió lentamente. Será una partida de ajedrez, entonces, dijo, con solemnidad. Larga y complicada. Tengo tiempo, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, sé exactamente cuál es el siguiente movimiento. Cerré la carpeta. El dolor seguía ahí, en mi pecho, como un peso muerto. Pero ahora, a su lado, había algo nuevo. Algo afilado y brillante. Era la determinación. La partida acababa de empezar. Y yo, por fin, iba a mover mis propias fichas. Volver a nuestro apartamento de Chamberí fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Cada objeto, cada rincón, me recordaba la mentira que había vivido. Pero ahora, yo también tenía un secreto. Tenía un guión. Y estaba dispuesta a interpretar mi papel a la perfección. A la mañana siguiente de la fiesta, volví. Javier estaba en el salón, con aspecto cansado y malhumorado. Esperaba gritos, reproches. En su lugar, le ofrecí lágrimas. Javier, lo siento, dije, con la voz rota. Me había pasado la noche ensayando ese tono frente al espejo. Anoche, perdí el control. Tienes razón, he estado insoportable últimamente. Tengo miedo de perderte. Él me miró con desconfianza, pero en sus ojos vi también una chispa de vanidad. El ego de un hombre que cree haber ganado la batalla. Estás agotada, Sofía. Eso es todo, dijo, con una condescendencia que me revolvió el estómago. No quiero el divorcio,
Javier, continué, bajando la cabeza. Haré lo que sea. Seré la esposa que necesitas. Te apoyaré. Dejaré mis tonterías. Por favor. Dame otra oportunidad. Me acerqué a él, sumisa. Era un veneno que me quemaba por dentro, pero sonreí. Él me rodeó los hombros con un brazo, en un gesto que pretendía ser protector pero que se sentía como él. De un carcelero. Está bien, Sofía. Veremos cómo te portas. Había mordido el anzuelo. Los días siguientes fueron un teatro constante. Me convertí en la esposa perfecta que Carmen siempre había querido. Preparaba sus platos favoritos. Mantenía la casa impecable. Sonreía en las comidas familiares y escuchaba sin rechistar los triunfos de Valeria, que ahora venía a casa casi a diario, pavoneándose con la seguridad de una dueña. Soportar su presencia era una tortura. Su risa me taladraba los oídos. Su perfume se pegaba a los cojines del sofá. Pero yo aguantaba. Porque cada sonrisa forzada, cada humillación que tragaba, me acercaba más a mi objetivo. Javier, completamente confiado en mi sumisión, bajó la guardia. Dejaba su ordenador portátil abierto en el despacho. Hablaba por teléfono de sus negocios delante de mí, sin preocuparse, porque yo era solo la pobre Sofía, la esposa aburrida que no entendía de nada. Pero yo entendía. Y grababa. Mi teléfono móvil, ese que usé para llamar a mi padre, se convirtió en mi mejor arma. Lo dejaba discretamente sobre una estantería mientras él hablaba, con la grabadora de voz activada. Grabé conversaciones sobre sobornos a un concejal de urbanismo. Sobre cómo inflar las facturas de los materiales. Cada palabra suya era un clavo más en su propio ataúd. La oportunidad de oro llegó un viernes por la noche. Javier y Valeria iban a una gala benéfica. De esas a las que a mí ya no me invitaba. Volveremos tarde, no me esperes despierta, dijo él, mientras se anudaba la corbata. Pásalo bien, respondí, dándole un beso en la mejilla. El sabor de la mentira era amargo. En cuanto la puerta se cerró, me puse a trabajar. En mi bolsillo llevaba una pequeña memoria USB, del tamaño de una uña. Isabel me había enviado una igual por mensajero esa misma mañana, para que practicara. Me había dado instrucciones claras por teléfono, como si fuera una espía en una película. Conéctala. Abre esta carpeta. Arrastra este archivo. Espera. Y, sobre todo, no dejes rastro. Me senté frente a su ordenador. El corazón me martilleaba en el pecho. Mis manos sudaban. Introduje la pequeña memoria en el puerto USB. La luz parpadeó. Seguí las instrucciones de Isabel al pie de la letra. Una barra de progreso apareció en la pantalla. Copiando archivos. Parecía una eternidad. Cada segundo se estiraba. El sonido del ascensor en el pasillo me hizo saltar. El timbre del teléfono me heló la sangre. Pero la casa permaneció en silencio. Finalmente, apareció el mensaje, copia completada. Saqué la memoria USB y la guardé en el bolsillo. Borré el historial reciente del ordenador. Apagué la pantalla. Me levanté y fui a la cocina a prepararme una tila. Mis manos, ahora, ya no temblaban. Tenía toda su vida empresarial en la palma de mi mano. Todas sus mentiras, todos sus delitos, contenidos en un trozo de plástico de menos de 1 centímetro. Esa noche, cuando Javier volvió a casa oliendo a champán y a Valeria, yo ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Él no tenía ni idea de que mientras brindaba por su éxito, yo acababa de firmar su ruina. La esposa perfecta había resultado ser su peor enemiga. La maquinaria de mi padre se puso en marcha con la precisión silenciosa de un reloj suizo.
Yo no tenía que hacer nada. Solo observar. Y esperar. La primera pieza de dominó cayó un lunes. Javier recibió una llamada del banco. Su principal línea de crédito, la que usaba para el día a día de Construcciones Serrano, iba a ser revisada. Le pedían nueva documentación, más garantías. De repente, el director de la sucursal que siempre le invitaba a comer se había vuelto frío y distante. No entiendo nada, Sofía, me dijo esa noche, paseando nervioso por el salón. Llevo años trabajando con ellos. Yo le puse una mano en el hombro. Tranquilo, cariño. Seguro que es solo burocracia. 2 días después, cayeron las siguientes piezas. Los proveedores, incluido el padre de Valeria, empezaron a llamar, uno tras otro. Querían cobrar sus facturas pendientes. No en 30 días. Ahora. La confianza en la solvencia de Javier parecía haberse evaporado de la noche a la mañana. El pánico empezó a asomar en su rostro. Lo vi en cómo se frotaba las manos constantemente, en cómo su móvil no paraba de sonar y él rechazaba las llamadas con un gesto brusco. El arquitecto brillante y seguro de sí mismo se estaba desmoronando. Se estaba revelando como lo que realmente era, un hombre que había construido su éxito sobre cimientos de arena. Fue entonces cuando le tendí el cebo. Una noche, mientras él miraba fijamente una montaña de facturas impagadas sobre la mesa del comedor, me senté a su lado. Javier, dije, con un tono suave y preocupado. He estado pensando. Quizás mi familia podría ayudar. Él levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. ¿Tu familia? ¿La que regenta una tienducha de pueblo? ¿Qué van a hacer ellos? Bueno, mi padre, no es un hombre de negocios como tú, claro, mentí, con la mayor humildad que pude fingir. Pero conoce a gente. Tiene un viejo amigo aquí, en Madrid. Un asesor financiero muy bueno. De los que mueven hilos, ya sabes. He hablado con él. Le he contado tu situación. Javier se irguió un poco. Vi una luz de esperanza en su mirada. Era como un náufrago avistando una tabla de madera en medio del océano. ¿Y qué te ha dicho? Dice que quiere conocerte. Que tal vez pueda renegociar tu deuda con el banco. O encontrar un inversor. Me ha dicho que tu empresa tiene mucho potencial. La vanidad. Toqué la tecla exacta. Su pecho se hinchó de orgullo, incluso en medio del desastre. Claro que tiene potencial, dijo, recuperando parte de su arrogancia. Solo necesito un poco de liquidez. ¿Cuándo puedo ver a ese amigo de tu padre? Mañana mismo, si quieres. He concertado una cita. La reunión tuvo lugar en un despacho imponente en el Paseo de la Castellana. Mármol, cuero y madera oscura. Todo olía a dinero y a poder. El asesor financiero era un hombre de unos 60 años, elegante y con una voz tan calmada que resultaba hipnótica. Era, por supuesto, el jefe del departamento legal del Grupo de la Vega. Yo me quedé en la sala de espera, como una esposa obediente. Desde allí, podía oír fragmentos de la conversación. La voz desesperada de Javier. La voz serena del abogado. 1 hora después, Javier salió del despacho con una sonrisa de oreja a oreja. Es un genio, Sofía. Un genio. Exclamó, abrazándome allí mismo. Lo va a arreglar todo. Va a consolidar mi deuda, me va a conseguir un nuevo inversor. Estamos salvados. ¿Has tenido que firmar algo? Pregunté, con fingida inocencia. Sí, unos documentos preliminares. Un acuerdo de confidencialidad y una autorización para que revise mis cuentas. Papeles sin importancia. El contrato de verdad lo firmaremos la semana que viene.
Papeles sin importancia. Esos papeles, que él había firmado sin leer la letra pequeña, eran en realidad una autorización completa para auditar sus finanzas y, lo más importante, una confesión velada de irregularidades fiscales que el abogado le había presentado como un simple trámite para agilizar el proceso. Javier firmó su propia sentencia de muerte con una sonrisa en la cara, creyendo que había encontrado la salvación. No sabía que la puerta que acababa de abrir no conducía al paraíso, sino al infierno. Si cuyube con el NY, aigiupe toibi lunes 1 bendi, toibit rngvn coNHNGNGBNNG ancum toitronsutan trinnai. SQMTK cuyube la nun NG bien LNNHT toicatip PHN cuicum cacau chuinnai trenquen corazones de millonarios. CMNSNGHK cuyube. Una vez que Javier firmó aquellos papeles sin importancia, el castillo de naipes que era su vida comenzó a derrumbarse. Y lo hizo con una velocidad vertiginosa. El martes siguiente, una inspección de Hacienda se presentó sin previo aviso en las oficinas de Construcciones Serrano. Se llevaron cajas y cajas de documentos. Javier me llamó, hecho un manojo de nervios. Yo le tranquilicé con una voz melosa, diciéndole que seguro era un error, que el amigo de mi padre lo arreglaría todo. El miércoles, sus cuentas bancarias fueron congeladas por orden judicial. La noticia corrió como la pólvora. El jueves, el diario económico más importante del país publicó un artículo en primera plana. Un reportaje de investigación demoledor sobre la mala calidad de los materiales en la última promoción de viviendas de Javier. Había testimonios de familias afectadas, fotografías de grietas y humedades. El nombre de Construcciones Serrano quedó manchado para siempre. Cualquier persona sensata se habría escondido. Habría intentado controlar los daños. Pero Javier no era sensato. Era arrogante. Y desesperado. En un último intento por demostrar que todo estaba bien, que él seguía siendo el rey, él y Valeria decidieron seguir adelante con la fiesta que tenían planeada para el sábado, su fiesta de compromiso oficial. La celebrarían en el mismo lugar donde todo había empezado. El Hotel Palace. Querían enviar un mensaje de poder. Y yo decidí que era el escenario perfecto para enviar el mío. Esa noche, no elegí un vestido discreto. Elegí una armadura. Un vestido de seda azul noche, de un diseñador que Javier ni siquiera sabría pronunciar. Me recogí el pelo en un moño bajo y me puse las joyas que mi madre me había dejado en herencia, las que no me había atrevido a tocar en 3 años. Cuando me miré al espejo, no vi a la esposa de Javier Serrano. Vi a Sofía de la Vega. Llegué a la fiesta acompañada. A mi derecha caminaba mi padre, don Alejandro, imponente en su smoking. A mi izquierda, Isabel, que había sustituido su habitual traje de chaqueta por un elegante vestido negro, y llevaba un fino maletín de cuero en la mano. Cuando entramos en el salón, se hizo el silencio. El mismo silencio que se había producido una semana antes, pero esta vez, no era por lástima hacia mí. Era por asombro. Por respeto. Por miedo. Vi a Javier en el centro de la sala, con una copa de champán en la mano. Su sonrisa se congeló en su rostro. Sus ojos se abrieron como platos, mirándome como si viera un fantasma. A su lado, Valeria, resplandeciente en un vestido blanco, palideció. Carmen, mi suegra, que estaba recibiendo a los invitados, se quedó con la boca abierta. No caminamos hacia ellos. Nos quedamos en la entrada, y dejamos que la gente viniera a nosotros. Y vinieron. Viejos amigos de mi padre, empresarios que reconocían el poder, se acercaron a saludar a don Alejandro, ignorando por completo al anfitrión de la fiesta. Javier se quedó solo en el centro de la sala, abandonado. Su fiesta se había convertido en la nuestra. Después de unos minutos, cuando la tensión era casi insoportable, mi padre asintió. Era la señal. Nos acercamos al grupo donde estaban Javier, Valeria y su familia. Javier, dije,
Y mi voz sonó clara y firme. No había ni rastro de la mujer que había tartamudeado en ese mismo salón. Creía que debíamos hablar. Sofía, ¿qué significa esto? Balbuceó él, mirando a mi padre con terror. Significa que la función ha terminado, dijo mi padre, con una voz tranquila que cortaba el aire. Isabel dio un paso al frente. Abrió su maletín de cuero y sacó 2 carpetas. Le entregó la primera a Javier. Esta es la demanda de divorcio, dijo Isabel, con su voz profesional. La señora de la Vega solicita la disolución del matrimonio por adulterio e injurias graves. Javier miró el documento como si quemara. Isabel sacó la segunda carpeta. Y esta es una notificación de la querella que el grupo de la Vega interpone contra Construcciones Serrano y contra usted, a título personal, por estafa, fraude fiscal y administración desleal. Solicitamos una indemnización de varios millones de euros por daños y perjuicios. El silencio en la sala era total. Se podía oír el hielo derritiéndose en las copas. Fue Valeria la primera en reaccionar. Miró a Javier, luego a mí, luego a mi padre. Su mente, rápida para los cálculos, comprendió la magnitud del desastre. Comprendió que se había comprometido con un hombre acabado, y que, por el camino, se había convertido en la enemiga de una de las familias más poderosas del país. Su rostro se descompuso. Sus ojos se pusieron en blanco. Y se desplomó en el suelo, en un desmayo teatral. Su padre, el proveedor de materiales que había presionado a Javier, corrió hacia ella. Pero antes, se detuvo frente a mi padre y, con la voz temblorosa, le dijo: «Don Alejandro, se lo ruego, mi empresa no tiene nada que ver con esto». Mi padre ni siquiera lo miró. Yo me acerqué a Javier. Estaba pálido como el mármol, mirando los papeles con las manos temblando. Me preguntaste qué elegía esa noche, le susurré, para que solo él pudiera oírme. Si aguantar o el divorcio. Te equivocaste. Había una tercera opción. Él levantó la vista. En sus ojos ya no había arrogancia. Solo había pánico. Elegí ganar, dije. Di media vuelta, junto a mi padre e Isabel, salí del salón, dejando atrás el caos, el murmullo creciente de los invitados y las ruinas del hombre que, una vez, creí amar. El castillo de naipes se había derrumbado. Y yo era el viento que lo había soplado. Habían pasado varios días desde la fiesta en el palacio. Días de un silencio denso, cargado de noticias que llegaban a través de Isabel. Noticias sobre la caída en picado de las acciones de Construcciones Serrano, sobre socios que abandonaban el barco, sobre la investigación oficial que se había puesto en marcha. Yo estaba en casa, en La Rioja. El aire aquí era limpio. Me ayudaba a pensar. Una noche, mientras leía en la biblioteca de mi padre, el jefe de seguridad nos informó de que había un hombre en la puerta principal de la finca. Gritando. Exigiendo verme. No hacía falta que me dijera el nombre. Lo supe de inmediato. Mi padre se levantó. No tienes por qué verle, Sofía. Tengo que hacerlo, respondí, cerrando el libro. Es el último capítulo. Tengo que escribirlo yo misma. Salí a la noche. La cancela de hierro forjado que protegía la entrada a nuestra casa estaba cerrada. Al otro lado, bajo la luz amarillenta de un farol, estaba Javier. La imagen era patética. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada y manchada. Estaba borracho. Se tambaleaba, aferrándose a los barrotes de la cancela como un prisionero. Cuando me vio acercarme, su rostro se desfiguró por la rabia. «Ahí estás», gritó, con la voz rota por el alcohol. «La gran Sofía de la Vega. La araña que teje su tela. ¿Estás contenta? ¿Estás satisfecha ahora que me has destruido?» No respondí. Me quedé al otro lado de la cancela,
a una distancia segura, observándolo. Ya no sentía miedo. Ni siquiera odio. Sentía una especie de lástima fría. Todo esto es una trampa. Continuó, golpeando el hierro con el puño. Me engañaste desde el principio. Tú y tu maldito padre. Si hubieras sido honesta, si me hubieras dicho quién eras, todo habría sido diferente. ¿Diferente cómo, Javier? Pregunté, y mi voz sonó tranquila, demasiado tranquila. Él pareció sorprendido por mi calma. Te habría tratado como te merecías. Como una reina. Habríamos sido imparables. La confesión. La verdad desnuda y sucia, dicha al fin en voz alta. Se me escapó una risa. Una risa corta, sin alegría. Ahí está el problema, dije, acercándome un paso más a la cancela. Tú no querías una esposa, Javier. Querías una inversión. Y tu error fue pensar que mi valor estaba en mi apellido, y no en la mujer que despreciaste. Se quedó sin palabras. La lógica retorcida de su argumento se había hecho añicos contra la simple verdad. Entonces, su ira se desvaneció, y fue reemplazada por la desesperación. Se deslizó por los barrotes hasta caer de rodillas en el suelo de grava. Sofía, por favor, suplicó, y esta vez, su voz era un gemido. Lo he perdido todo. El banco, la empresa. Valeria se ha ido. Su padre no me coge el teléfono. Estoy solo. Por favor. Recuerda los buenos tiempos. Recuerda cuando nos conocimos. Yo te quería, Sofía. De verdad que te quería. Lo miré arrodillado. El hombre que me había humillado. El que había permitido que otra mujer me abofeteara. El que me había llamado aburrida y predecible. Ahora estaba llorando a mis pies. Y en ese momento, comprendí que él nunca me había querido. Ni siquiera sabía cómo hacerlo. Solo sabía poseer. Y lo que no podía poseer, lo destruía o, como ahora, les suplicaba. Yo no te he destruido, Javier, dije, y mis palabras fueron suaves, pero firmes como el hierro de la cancela que nos separaba. Tu propia codicia te ha destruido. Tus mentiras. Tu crueldad. Cosechas lo que siembras. Es la ley más antigua del mundo. Pero podemos arreglarlo, murmuró, con la cara pegada a los barrotes. Retira la demanda. Habla con tu padre. Podemos empezar de nuevo. Negué con la cabeza. Lentamente. No se puede empezar de nuevo sobre cenizas, Javier. Vete a casa. Intenta salvar lo poco que te queda de dignidad. Él me miró. Y en sus ojos, vi cómo la súplica se transformaba de nuevo. Esta vez, en un odio puro, venenoso. Comprendió que había perdido. Para siempre. Te arrepentirás de esto, Sofía, siseó. Te quedarás sola. Con todo tu dinero. Sola. Me di media vuelta, sin decir una palabra más. Me alejé de la cancela, escuchando sus maldiciones apagarse a mi espalda. No me sentía victoriosa. No sentía alegría. Me sentía libre. Libre del peso de su desprecio. Libre de la carga de su amor falso. Libre para cerrar, por fin, la puerta a ese capítulo de mi vida. Mientras caminaba de vuelta a la casa, bajo el cielo estrellado de La Rioja, supe que no importaba lo que él me deseara. Yo ya no estaba sola. Me había encontrado a mí misma. Y esa era la única compañía que necesitaba. Ha pasado un año desde aquella noche en la cancela. A veces, parece que fue ayer. Otras, siento como si hubiera ocurrido en otra vida, a otra mujer. Javier fue condenado. No por mi testimonio,
sino por el peso de sus propias acciones, documentadas en aquella pequeña memoria USB. La justicia le sentenció a varios años de prisión por fraude fiscal y estafa. Construcciones Serrano se declaró en bancarrota, y sus bienes fueron subastados para pagar a los acreedores y a las familias a las que había engañado. ¿Valeria? Desapareció del mapa social de Madrid tan rápido como había aparecido. He oído rumores. Que se mudó al extranjero, buscando un nuevo patrocinador. Que vive de la caridad de su familia. No lo sé, y, sinceramente, ya no me importa. Ella, al igual que Javier, fue solo un síntoma de mi propia enfermedad, la necesidad de ser amada a cualquier precio. Carmen, su madre, vive ahora en un pequeño apartamento a las afueras. El lujoso piso del barrio de Salamanca se lo llevó el banco. A veces, me pregunto si entenderá algún día que la nuera sin categoría era la única que intentó, de verdad, formar parte de su familia. Yo obtuve mi divorcio. Un papel firmado que certificaba el final de un error. Pero mi verdadera liberación no llegó en un juzgado. Llegó mucho después, poco a poco. Volví a casa, a La Rioja. Pero no volví para esconderme. Volví para reconstruirme. Empecé a trabajar codo con mi padre en las bodegas. Descubrí que el apellido de la Vega no era una jaula, como yo pensaba. Era una responsabilidad. Un legado. Y descubrí que tenía la fuerza y la inteligencia para llevarlo. Pero sentía que me faltaba algo. La venganza me había dejado un sabor a ceniza en la boca. Había ganado, sí. Pero, ¿a qué precio? La herida seguía ahí. Y entendí que una herida no se cura destruyendo a quien te la hizo. Se cura construyendo algo nuevo a partir de ella. Así nació la Fundación Solara. Con una parte importante de mi patrimonio personal, creé una fundación para ayudar a mujeres que habían pasado por situaciones como la mía. Mujeres atrapadas en relaciones tóxicas, sin recursos para defenderse. Les ofrecemos asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, y lo más importante, microcréditos para que puedan empezar sus propios negocios y alcanzar la independencia económica. Hoy, mientras te cuento esto, estoy de pie en el mirador de nuestra finca. El sol de la mañana empieza a despuntar por encima de las colinas, tiñendo el cielo de colores rosados y anaranjados. A mis pies, las hileras de viñedos se extienden como un mar verde y silencioso. El aire es fresco y huele a tierra mojada. A vida. Este último año me ha enseñado varias lecciones. He aprendido algo para los padres, que el amor más grande no es proteger a tus hijos de todas las caídas, sino enseñarles a levantarse. Mi padre no me impidió cometer mi error, pero estuvo allí para recogerme cuando caí, y me dio las herramientas para que yo misma reparara el daño. Confió en mi fuerza, incluso cuando yo la había olvidado. He aprendido algo para los hijos, que la independencia no significa darle la espalda a tus raíces. A veces, por orgullo, nos alejamos de las únicas personas que nos darán un consejo honesto. La familia no es una atadura, es un ancla. Y es bueno tener un lugar seguro al que volver cuando la tormenta arrecia. Y, sobre todo, he aprendido algo sobre la naturaleza humana en estos tiempos modernos, que la codicia puede construir castillos muy altos, pero siempre son de naipes. Tarde o temprano, un soplo de verdad los derriba. La verdadera fortaleza no reside en lo que aparentas, sino en la integridad que demuestras cuando nadie te ve. Javier lo quería todo, y se quedó sin nada. Yo lo perdí todo, y al hacerlo, me gané a mí misma. La marca en mi mejilla desapareció hace mucho tiempo. Pero a veces, cuando el aire es muy frío, creo que aún la siento. No como una herida, sino como un recordatorio. Un recordatorio del precio de la ingenuidad, pero también del poder que se esconde en el fondo de una mujer cuando decide, por fin, que ya ha aguantado suficiente. El sol ya está alto. Un nuevo día comienza en La Rioja. Y yo estoy lista para vivirlo.
La historia de Sofía termina aquí. ¿Qué piensan ustedes de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Por favor, compartan sus reflexiones en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si este relato les ha hecho pensar o sentir, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con alguien a quien crean que también podría conmoverle, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los secretos que aún nos quedan por desvelar. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista sea usted.